Definición de arreglos. Los arreglos en C# son parecidos a los que has utilizado en otros lenguajes de programación. Son un conjunto de elementos a los cuales se les asigna un índice para acceder a ellos. Los elementos de un arreglo pueden ser de valor o de referencia. En C# existen tres tipos de arreglos: arreglos unidimensionales, vectores; arreglos multidimensionales, matrices; arreglos jagged, arreglo de arreglos. Para definir este tipo de arreglos, utiliza esta sintaxis. Declara el tipo de dato del que serán todos los elementos del arreglo. Coloca corchetes para decirle al compilador que se trata de un arreglo. Crea un nuevo tipo de dato del tipo de dato del arreglo. Define la cantidad de elementos que contendrá el arreglo. Para acceder y definir los valores del arreglo, utiliza esta sintaxis. El número que está entre corchetes se llama índice. El índice para el primer elemento del arreglo siempre es 0. Se definen valores del mismo tipo de dato que se definió en el arreglo. Un arreglo que no está inicializado siempre toma el valor de 0 en todos sus elementos. Para inicializarlo, se puede utilizar esta sintaxis desde su definición. Tomando en cuenta lo anterior, estas expresiones son equivalentes. En C# se pueden definir arreglos de muchas dimensiones con esta sintaxis. Se agrega una coma por dimensión en los corchetes del arreglo. Se agregan una coma por dimensión y los elementos que contendrá cada una de estas en la definición del arreglo. Así, puedes definir muchas dimensiones en un solo arreglo, pero toma en cuenta lo siguiente. Para 2 dimensiones puedes imaginarlo como una tabla donde cada celda es un elemento. Para 3 dimensiones, imagínalo como un cubo donde cada minicubo es un elemento. Para más dimensiones, es difícil imaginarlo de manera gráfica, solo tómalo como la combinación de índices. Imagina los índices como la dirección de los elementos para saber dónde se encuentran o cuál de ellos modificar. Si la dirección no existe, entonces el compilador mandará un error. Los jagged son un arreglo de arreglos, por lo que cada elemento de este tipo puede tener diferentes dimensiones. Su sintaxis es la siguiente. Declara el tipo de dato de los arreglos y abre corchetes para indicar que es otro arreglo. Crea un nuevo tipo de dato del tipo de arreglo de arreglos. Indica el número de elementos, arreglos, que contendrá el arreglo. Declara los elementos a utilizar con su cantidad de elementos propia. Esto es el resultado gráficamente. Para modificar los valores del arreglo de arreglos, se debe utilizar esta sintaxis. Define el índice del elemento del arreglo de arreglos. Después, define el índice del elemento del arreglo. Se pueden inicializar los arreglos con valores predefinidos por el programador de esta manera. En C# también se pueden definir arreglos de arreglos multidimensionales de esta manera. Agrega una coma por dimensión. Declara los arreglos multidimensionales con la cantidad de elementos que contendrán. Utiliza esta sintaxis para acceder a ellos. La cantidad de elementos que se definen en los arreglos es un valor totalmente diferente al índice asignado. Por ejemplo, esta sentencia declara un arreglo de 5 elementos, pero estas otras sentencias darán un error de compilación. Esto se debe a que no existe un índice que sea igual a la cantidad de elementos del arreglo, ya que los índices empiezan en 0. No existen índices negativos. Un índice muestra solo la posición del elemento en el arreglo. Si la posición que quieres modificar no existe, tu programa no compilará. Los arreglos son una herramienta de programación muy poderosa y muy usada en la ingeniería, matemáticas, etc., ya que se pueden hacer operaciones a grandes conjuntos de datos con pocas líneas de código, utilizando sentencias iterativas, como se verá más adelante.